Lo voy a decir con todas las letras. O sea que es una gran mina. Yo tuve la oportunidad, fortuna de compartir brevemente un tiempo de trabajo con ella. Ella era la responsable de todas las políticas vinculadas, recordámelo, a género. Mira. Fue la primera que me retó y me señaló cómo se hablaba inclusivamente y cómo no. Y bueno, y ahora ante el desafío, debe ser uno de los desafíos más grandes de tu vida, que es la eventualidad de que seas diputada nacional. He tenido varios desafíos. Gabriela Sosa, no, sí, claro que sí, pero Gaby Sosa, ¿cómo andás? Bien, bien, gracias Connie por tus palabras. Efectivamente compartimos esa gestión que es mucho trabajo, un poco. Yo sí estuve durante los 4 años de la gestión de Miguel en la coordinación de las políticas de género de la provincia de Santa Fe. De género, pero además recuerdo que estabas muy involucrada, uno se va poniendo grande y va perdiendo la memoria, pero estabas muy involucrada en toda la cuestión de los reclamos de los pueblos originarios y también estabas involucrada en eso. Sí, en realidad mi recorrido político, por eso te decía que tuve varios desafíos, este es uno más. Siempre estuve en la militancia popular, ¿no? De los sectores más humildes. Entonces creo que el momento más desafiante, en algunos aspectos es bastante parecido ahora, fue el 2001, ¿no? O sea, yo vengo de la militancia... O sea, emerges ahí, digamos, en ese momento. Ya empecé a participar en política desde principios de los 90, en la universidad, cuando entré a comunicación social, pero en el 97 me vine a vivir a Santa Fe, a Rosario, al Gran Rosario. Mi primer espacio de militancia fue en barrios muy humildes de la ciudad de Rosario, y el primer corte de ruta que se realiza a fines de los 90 en la zona sur de Rosario, donde empezaron los primeros movimientos, te diría hoy piqueteros, pero estos con una gran composición femenina, fue ahí en ese barrio, con las mujeres con las que veníamos trabajando. Entonces creo que ahí las condiciones económicas, esta cierta incertidumbre por el futuro, bastante similar al 2001. La diferencia, te digo que hoy hay más asistencia social que contiene una cantidad de cuestiones en la Argentina, ¿no? Pero ese fue un gran desafío. Y ahora, desde ese recorrido, con los sectores humildes, con las mujeres, con las disidencias, al Congreso de la Nación. ¿Acompañando a quién? Digamos, ¿cuál es el proyecto nacional que acompañas? Mi compañero Jesús Escobar va a ser el candidato a presidente. Hace mucho tiempo que viene batallando Jesús, ¿no? Mira, Jesús tiene ya tiene 52 años, es decir, no tampoco es tan grande y empezó muy, muy jovencito a participar. 54, no es tan grande, claro. Es muy joven. 3 veces diputado en la provincia de Neuquén, convencional constituyente en la reforma de la Constitución neuquina, director de políticas de niñez, bueno, una serie de atributos de la gestión pública y también de la militancia. Somos contemporáneos en la participación política dentro de Libres del Sur. Así que estamos, te diría, debatiendo cómo es posible seguir construyendo o construir una alternativa popular y progresista en la Argentina. Lo hicimos con Wiener, con el Frente Amplio, en su momento, y insistimos, somos cabeza dura, insistimos que es necesario tener una opción desde ese lugar, teniendo en cuenta que, bueno, lo presente va para otro lado, ¿no? Incluso desde el oficialismo, digo, Massa, más allá de que lo tenga Grabois como dique de contención de los votos de Cristina, o por lo menos los más enojados con la elección de Massa, es una figura que viene tradicionalmente también de la mirada más conservadora. Bueno, yo hace un rato estuvo Cacu Cándido acá y yo le decía a Cacu que si lo incomodaba que lo ubicaran en la derecha. Bueno, Cacu hizo su defensa de la socialdemocracia, pero comparto que si vos querés la gran oferta, el 90% de la oferta política es una oferta, si se quiere, que responde a los cánones tradicionales de lo que uno podría denominar el establishment y a responder a las cuestiones macroeconómicas de la Argentina. Pero es cierto que falta ha crecido la representación de izquierda en la Argentina en el Congreso, pero le hace falta la incorrección, el condicionamiento, el señalamiento. Y algunos debates en concreto, Connie, por ejemplo, ¿quién está debatiendo hoy
que, o por lo menos ya está firmado el acuerdo del FMI, y hoy empiezan a criticar los mismos que firmaron el acuerdo, y ni a hablar los que contrajeron la deuda. Entonces, ¿quién está impulsando en el Congreso Nacional? Y va a ser mi primer proyecto, revisar la deuda, investigarla, mientras tanto suspender los pagos, y por supuesto... Pero es posible, vos lo ves posible. Yo creo, hay experiencias en el mundo, de hecho hay experiencias también de moratorias en el mundo, en distintos países, digo, tanto que miramos los países nórdicos, algunas experiencias de tipo, ay, cómo nos gustaría hacer. Una de las cuestiones que hizo Finlandia, por ejemplo, fue dejar de pagar la deuda. Y entre otros países que han pedido moratorias. Y yo no digo que desconozcamos la deuda, sino que digo, investiguemos esa deuda, qué es lo que corresponde pagar y cuál fue contraído de manera ilegítima, ilegal, de los propios estatutos del fondo, pero además que eran para financiar la campaña de Macri. Entonces, mientras esta investigación sucede, hay que suspender los pagos y pagar la deuda interna, que es tremenda en la Argentina. Esa es una propuesta concreta. La otra propuesta, congelar los precios de los alimentos de la canasta básica, ejercer el control que debería tener el Estado, llevar adelante la ley, cumplimentar la ley de abastecimiento. Bueno, hay una serie de cuestiones que hay que impulsar. Y el otro tiene que ver con mi tradición feminista y mi principal preocupación hoy, que es el tema de las violencias, la emergencia en violencia de género en la Argentina, y si tengo que hablar desde Santa Fe, también la cantidad de víctimas que tenemos y mayor cantidad de víctimas que tenemos en los entramados de esta narcocriminalidad, narcomenudeo que nos va dejando. Hoy tenemos 18 víctimas de ese tipo de situaciones y 6 femicidios en solo este año. Entonces, vamos a impulsar ese debate también de la emergencia en violencia de género, pero también con una mirada un poco más amplia de cuál está siendo la vida de las mujeres más precarizadas, vinculadas quizás a parejas que están detenidas por causas de narcotráfico. ¿Cuál es el soporte que tienen para no seguir en esa dinámica delictiva, no? Cuando se dice que la política está alejada de la sociedad, o que en todo caso la gente está hastiada de la política, y cuando se dice que la sociedad se derechiza, ¿vos qué ves ahí? Creo que hay una operación sobre la sociedad, no soy la primera que lo plantea, hubo intelectuales muy importantes planteando cuáles son los sectores que operan sobre la construcción cultural y social, es decir, antes que la sociedad se corra a la derecha, hay todos una cantidad de intereses económicos, políticos, instalando herramientas y opciones políticas que van desde ese lugar. Entonces, difícilmente existiera un Milei si no hay una necesidad de determinados sectores, como lo hubo en distintos lugares del mundo, de construir un personaje. Del mismo modo Macri, del mismo modo Bullrich y su aparente diferencia con Larreta. En realidad son maneras de expresar lo mismo. Y también, por supuesto, como te decía hace un rato, también lo de Massa está instalado desde una cantidad de lugares, ¿no? Entonces eso te va corriendo la sociedad a la derecha. Y a la par de eso, la ineficiencia en la gestión pública. Y además lo tramposo de algunos discursos. Vos tenés a un kirchnerismo que te habla de que es una gestión progresista, pero en lo concreto hoy tenemos unos niveles de desigualdad tremendos. Te diría que a la par de lo que hizo Macri. Hoy tenemos que uno contra la deuda, pero otra la cuerda. Entonces, la falta de respuesta a la sociedad no solamente te genera buscar una opción, y quienes tienen más posibilidad de instalarla con más recursos es de quien termina llevándose esos votos, sino que también tenemos una sociedad que no tiene ganas de ir a votar, que está enojada, que no quiere participar. Y estamos a 40 años de democracia, que nos costó un montón. Sí. Por lo tanto, es doloroso cuando vos ves que vamos a llegar a los 40 años casi sin celebración, porque la sociedad cree que no hay motivo para celebrar. Porque en definitiva pasa eso, digamos, hay como una especie de distanciamiento de identidad con la democracia. Eso es una cagada grande, digamos, que haya quienes hoy se sientan habilitados a deslegitimarla, o en todo caso a cuestionarla, ¿viste? A cuestionarla desde algunos intereses, obviamente, pero además el ciudadana, está enojado, tiene una incertidumbre tremenda por lo que va a pasar mañana, a fin de año, y eso a veces te desgana para ir a ejercer ese derecho que le costó tanto a generaciones, a las generaciones de mis viejos, de los tuyos. Ha quedado 30.000 personas en el camino, y hace poquito se recuperaba el nieto número 33. Mirá si no es valioso la democracia, y yo pido especialmente que
que aprovechemos la instancia del voto, ¿no? Que si estamos disconformes, votemos diferente, elijamos otra cosa, ¿no? Gaby, uno de los puntos más señalados y en todo caso más, si no prefiere el término, más estigmatizados es la protesta social. Digamos, sobre todo en el discurso de Bullrich, claramente cargado la idea de que en realidad una de las expresiones del orden es correr. Bullrich tuvo una expresión muy triste acá en el cierre de Losada cuando dijo frente a los periodistas, bueno, y si me paran los, creo que el planteo fue, ¿qué vas a hacer con los piqueteros si te cortan? Y dice, bueno, con 6 tanquetas no queda uno. Sí, está el escenario planteado de la respuesta violenta y de la eliminación o del corrimiento por la fuerza del otro y de la protesta social, criminalizarla. A mí esos son los temas que más me angustia, porque digo, yo comparto que tiene que haber un reordenamiento de la protesta y tiene que haber algún tipo de canalización de la protesta porque todos somos víctimas del desorden que genera. Pero al mismo tiempo no comparto el tema de que esto se convierta en una casa de brujas con los más pobres y los más necesitados. Digo, ¿qué ves ahí? Porque también hay un nivel de malversación de planes y organizaciones que se enriquecen. ¿Qué ves ahí? En primer lugar, comparto esta preocupación, ¿no? No solamente de Patricia, sino de, Morales es el vice elegido por Larreta y es el que estuvo y está ejerciendo justamente esas prácticas con la gente movilizada de Jujuy, ¿no? Creo, por un lado, que siempre hay que buscar cuál es el motivo de la protesta. ¿Cuáles son los motivos de los movimientos sociales, del activismo social, sindical? Digo, no solamente los pobres se movilizan, también se movilizan los trabajadores y trabajadoras. Hay que abordar las causas. Es decir, si no hay alimento en la Argentina, si no hay trabajo digno, por suerte, este país, yo creo, es mi visión, está atravesado por una línea histórica que fue la búsqueda de la justicia social. Es decir, nuestro país tiene como historia de lucha permanente, el avance, incluso de la gestión pública, tiene que ver con la participación de la ciudadanía. Por supuesto que hay que buscar cuáles son las maneras, porque el otro que está también tiene una cantidad de derechos que hay que poder llevar, ¿no? Yo en principio estoy preocupada, yo creo que después necesitamos que el Estado monitoree sus políticas públicas. Es decir, si el Estado controlara lo que hace por lo menos nuestra organización, sería para nosotros la verdad que una gran cosa, porque podría corroborar que todos esos compañeros que hoy perciben, por ejemplo, un programa que es el Potenciar Trabajo, están llevando adelante emprendimientos productivos, están aprendiendo a leer y escribir, las compañeras forman áreas de género con las que abordan muchas veces antes que el Estado las situaciones de violencia de género. Yo creo que... Pero es un error... La educación sexual. La educación sexual integral. Digamos, pero el Estado tiene esa deficiencia, no controla. Pero en los distintos niveles, ¿no? Y los distintos poderes. Lleva adelante una política pública, no controla, no monitorea y no evalúa su impacto. Y además interrumpe esa política pública si cambia la gestión de gobierno. Entonces todo el tiempo estamos iniciando políticas que supuestamente van a ir a abordar tal cuestión, pero además lo que se viene... por lo menos en el planteo, y ojalá fuera nuestro, fuera soberano, el planteo del FMI, es que acá vienen por el sistema previsional, vienen por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, vienen y avisan de que si nos llegamos a quejar por ese recorte de derechos en este sector, nos van a dar palos. Bueno, estamos en la vereda de enfrente de ese planteo. Y desde ahí, queremos llevar esta voz al Congreso y también a la gestión ejecutiva. Y está bueno distinguir las elecciones presidenciales de las elecciones legislativas. Más allá de que obviamente vos tenés un candidato, que es Jesús Méndez, me parece que no es en desmedro, digo... hay que recuperar el valor de la representación plural en el Congreso. Digamos. Ahí es donde se juegan, donde también las minorías ponen su peso, condicionan, son los votos que por ahí hace falta para y en ese sentido está bueno remarcar el valor que tienen las legislativas. Por ahí pasan, con el sistema de boleta pegada, es como una especie de anexo. Ahora agregaron lo de los parlamentarios del Parnasur. Del Mercosur. Y la verdad es que no hay que perder de vista la importancia que tienen los legisladores. Totalmente. Y vos recordá que en los últimos años el Congreso ha sido un lugar de debates importantes
que no siempre se han resuelto para el lado del pueblo, pero también de ciertos manejos para evitar algunas discusiones, ¿no? Es decir, nosotros seguimos necesitando discutir, por ejemplo, la modificación del sistema impositivo. ¿Cómo no vamos a dar ese debate en el Congreso de que pongan más quienes más tienen? De los que no están poniendo, que empiecen a poner. Digo, ¿no? Hay un debate pendiente que tiene que ver con los intereses económicos de la Argentina. ¿Cómo no vamos a discutir la nacionalización de los recursos naturales? ¿Cómo nosotros vamos a dejar...? O por lo menos discutir en qué condiciones van a explotar los privados. Porque, por ejemplo, no es lo mismo un También. acuerdo en Chile que, digamos, que le saca el 60 o el 50% del canon que lo que le damos nosotros por el litio. Por supuesto, nosotros estamos explotando, o se explotan nuestros recursos naturales y la mayoría de esos ingresos, y estoy absolutamente convencida de que es necesaria la explotación de los recursos naturales, claro, para el desarrollo nacional. Racionalmente y con cuidado de la ganancias. salud y el ambiente, por supuesto, pero creo que tenemos que aprovecharlos. Ahora lo tenemos que aprovechar para el desarrollo nacional, cuando tenemos las economías regionales todavía fragmentadas, no aprovechadas, tenemos un sistema ferroviario que sigue destruido, más allá de algunos intentos que se hicieron, pero que llegaron hasta ahí. Es decir, hay una cantidad de discusiones que hay que dar en el Congreso y que necesitan la voz del progresismo, desde los sectores populares, y también con una mirada desde el feminismo popular. Hay es la última, pero hay una paradoja, ¿no? Desde el 2009 pasaron 14 años. En el 2009 Argentina se partió entre yo soy el campo, y estábamos discutiendo de qué lado estaba cada uno, una discusión parcial, absolutamente maniquea, pero es increíble que 14 años después el campo sigue siendo el único y el más importante refugio de los recursos públicos, digo, de dólares. No hicieron nada para modificar la matriz en los 14 años, ni los que defendían al campo, ni los que se oponían. Ni los que al hoy campo. plantean que hay que multiplicar y hay que hacer crecer y diversificar el modelo productivo. O sea, lo siguen planteando como consigna de campaña, y estuvieron en la gestión con la posibilidad de alentar el desarrollo productivo, particularmente en un modelo que historia en nuestro país. Mira, yo recordaba hoy, yo me crié en un barrio que se llama Barrio Ituzaingó, en Córdoba. Me vine hace 25 años que me adoptó Santa Fe y no me pienso volver, y me crié en ese barrio que tenía la fábrica Fiat, la Materfer. Acá también. Y mi imagen de la infancia es la bicicleta a las 6 de la mañana, los obreros uniformados, y la vuelta a 6, 7 de la tarde, la sirena de la fábrica que sonaba, y un orgullo de pertenencia y de identidad con ese trabajo fabril. Por supuesto, sobre eso, Citram, la lucha obrera y demás, pero voy al modelo productivo. Era orgullo, eso absolutamente desmantelado en los 90. ¿Cómo es posible que no se esté planteando, que no se haya planteado desde el oficialismo, que hoy lo toma nuevamente como bandera, y lo toma Massa como bandera? ¿Qué es lo que decimos nosotros? Ahí hay un relato que no hay que creer ese relato una vez más desde este sector del oficialismo. Hay que apostar diferente a un modelo productivo que quizás tenga una transición, por supuesto, con este modelo agroexportador que tenemos ahora. Nadie está planteando que de la no noche a la mañana tenemos, nada. por supuesto, y que tiene que existir, por supuesto, también. Lo que sí, necesitamos que vuelva a crecer la industria en nuestro país, y necesitamos también poder pensar algunas opciones alternativas a los tremendos recursos que tiene la Argentina, ¿no? Gaby, de verdad te lo voy a decir, ojalá seas diputada. Digo, primero el objetivo el domingo, superar el piso, las pasos que te piden, un 1,5. 1,5 del voto emitido, en el caso de las nacionales. Genial. Sí, es un mucho poquito más mejor. accesible, sí. Exacto. Y después, bueno, en las generales, ojalá sea, me encantaría Ay, verte ahí. bueno, muchas gracias. Me encantaría verte en diputados ahí. Blandiendo las palabras. Va a ser un congreso interesante, va a haber figuras interesantes. Sí, bueno, muy amable. Ay, gracias a tu jefe de prensa, que no puedo nombrarlo, pero que ha tenido la gentileza de traerte hasta la ciudad de Santa Fe, y a gentileza de acompañarte, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a vos por este espacio. Gaby, muchas gracias. Gaby Sosa, de Libres del Sur, es la primera candidata a diputada. La vas a encontrar en la boleta, donde hay un nombre que se llama Jesús, que es un referente social de Neuquén, y es la propuesta que genera Libres del Sur para estas elecciones del domingo en las pasos nacionales. Ya venimos.